Este es el club de fútbol más exclusivo del mundo. Su estadio presume de una ubicación de ensueño, los futbolistas saltan al campo con vistas a casas multimillonarias y en cada partido acuden los actores más importantes de Hollywood. Realmente, quien ha impulsado al equipo desde primera hasta cuarta división son los aficionados, son ellos. Cuando uno pensa a Como, pensano al lago. Lo amiamo Fabregas. Como è praticamente la mia vita. No, esto no es ningún palacio, sino la zona VIP. Y este asiento tan solo cuesta 15 euros. Así es el Como 1907, el primer club que une clase trabajadora con las celebrities. Forza Como, Sempre, mi raccomando, vita. sempre, tutta la vita. Buongiorno amici, benvenuti in Italia, bienvenidos al lago de Como, un lugar que en la última década ha sufrido una transformación espectacular. Desde que George Clooney, Madonna o Donatella Versace se compraron una de estas villas, el turismo se ha multiplicado y su popularidad ha convertido el lago en una de las postales más icónicas del planeta. Il lago di Como è un posto unico al mondo che ospita un sacco di ville fantastiche, il paesaggio è unico in tutta la terra. Estoy seguro que ya lo habías visto en series, películas, pinturas, desde James Bond tomándose un martini en Casino Royale hasta la mismísima Gioconda. Dicen que Da Vinci se inspiró en este paisaje para confeccionar el escenario del cuadro. Questa situazione che è successa a Como lo dobbiamo solo a una persona che si chiama George Clooney che ha acquistato una villa sul lago. Questo ha attirato l'attenzione di tutto questo giro internazionale di turismo e automaticamente anche l'interesse sul calcio Como, perché nessuna società ha proprio uno stadio che sta proprio in riva al lago. Sea como sea, todos estos elementos son muy atractivos para el público, construyen una marca muy potente. Así que el equipo local tenía un objetivo, aprovecharse de la fama que había alcanzado el lago y la ciudad para beneficiar a su propio club, el Como 1907. Como bien apunta el nombre, son 117 años de una historia muy regular. Un equipo que ha ido naufragando a la deriva entre categorías sin nunca sentarse en un proyecto sólido. Para que os hagáis una idea, su época más gloriosa fue en los años 80, formando a jóvenes como Marco Tardelli, Stefano Borgonovo, Gianluca Zambrotta. Zambrotta, campione del mondo nel 2006, Paolo Rossi è passato dal calcio Como, Vierkud, un altro campione del mondo, è passato dal calcio Como. Incluso se ganaron el apodo de fábrica de campeones. Para los aficionados era todo un orgullo ser parte de un equipo humilde capaz de competir contra los Rummenigge, Maradona, Platini. Personaggi più conosciuti sicuramente attualmente può essere Gianluca Zambrotta, che naturalmente ha giocato i mondiali, li ha vinti e poi ha giocato anche nel Barça. Pero ya sabéis que las alegrías no duran mucho en casa del pobre y tras conseguir un récord de 5 temporadas consecutivas en primera división volverían a descender. Proprio probabilmente per la mancanza di stabilità poi sono nati questi problemi economici. Tra l'altro qualche figura che sembrava promettente poi è stata in realtà a causa di tante delusioni. Una mala gestión tras otra, corrupción, falta de fondos financieros hasta arruinarse en 3 ocasiones. La primera en 2003, otra caída en 2011 para llegar a la quiebra total de 2015. Il cambio più grande secondo me che ha dato questa dirigenza è proprio il cambio di visione. Es entonces cuando aparecen los inversores que por fin sentarían las bases de un proyecto estable. El grupo indonesio Djarum, bajo el mandato de los hermanos Hartono, comprarían el Como 1907. Según la lista Forbes, 2 de las 100 personas más ricas del mundo. Il cambio più grande che abbiamo avuto qua è sicuramente stato a livello organizzativo. Tutti quelli che sono arrivati nuovi della nuova proprietà a noi hanno guardato tantissimo e sono stati accolti alla grande veramente da tutto il público. Por aquel entonces no había estructura comercial, tenían un montón de deudas y el estadio se caía a trozos. Vamos, que era un desastre, sin contar que con la quiebra descienden hasta la Serie D, la cuarta división. A livello storico non era mai successa una cosa del genere, perché le proprietà tendenzialmente erano sempre di personaggi locali o persone che erano legati al territorio di Como. Invece, aprendosi a livello internazionale, ha cambiato completamente le carte in tavola. Su llegada marca un antes y después. No tienen la estrategia de revivir el club a base de talonarios, sino que prefieren ir escalando poco a poco. Trabajan con el objetivo de regresar algún día al máximo nivel. ¿Cómo puede convertirse un equipo arruinado en un club de fútbol exclusivo? Con la llegada de los nuevos propietarios se pretende crear una marca que represente a la clase alta, que se acerque a ese público prestigioso que vive en los alrededores de Como. Un reto bastante complicado
complicado teniendo en cuenta que los fans han estado presentes en su peor momento, gente normal de clase trabajadora. Noi cerchiamo di conservare questo posto con la memoria, con le idee, con i ricordi. Appunto questo è stato un pochettino il successo. Missare il lusso che c'è sul lago, il turismo di un certo livello con il tifo a livello locale e portando anche dei nuovi tifosi dall'estero. Así que al mismo tiempo que cuidan a los aficionados con entradas y abonos a un precio muy económico, por otro lado ofrecen una experiencia VIP inigualable. Il più grande giornalista italiano della storia, che è stato Gianni Brera, ha definito lo stadio più bello del mondo. Parad un momento, fijaos en las vistas que tienen estos aficionados. Es la grada más alta de todas, pero se encuentra justo pegada al lago de Como y con estas montañas que reflejan un paisaje increíble. Yo no sé si hay otro estadio en el mundo que tenga unas vistas tan espectaculares. Esto no es golf, cricket ni tampoco polo, esto es fútbol. Y probablemente el Como 1907 sea el primer club donde conviven los hinchas con el lujo. Por eso este club es tan especial. El objetivo número 1 de la directiva era mejorar el estadio. Si quieres aumentar el valor de un club, primero tiene que ser atractivo para los aficionados y futbolistas. Es imposible competir con unas instalaciones que se caen a trozos. Así que a nivel deportivo cambiaron el césped, doblaron el número de asientos y crearon toda una ciudad deportiva propia, donde volver a implantar una academia juvenil que les devolvería a los orígenes para volver a ser esa fábrica de campeones. A nivel comercial transformó todo su interior en una de esas lujosas villas che rodeano il lago. Ho visto che stanno facendo delle belle aree hospitality qui sul lago, belli eventi. 2 settimane fa c'è stato un famoso cantante italiano che ha suonato qui allo stadio. Por dentro, ya lo veis, se encuentra decorado como un auténtico palacio. La zona VIP presenta el aspecto de un comedor real y hasta fijaos en los baños. Por si fuera poco, es el único estadio del mundo al que se puede acceder en hidroavión o incluso yate, recibiendo la visita de todo tipo de celebrities partido tras partito. Il fatto che anche gente, celebrità di questo calibro vengano a vedere la partita è solo motivo di vanto per la nostra città, è bello. Todas estas mejoras están acompañadas de un gran rendimiento, ascendiendo de cuarta a segunda división en tan solo 3 temporadas. En 2022 el Como ya empezaba a tener cierta repercusión, su nombre recorría el mundo del fútbol y entonces, ahora sí, era el momento de apostar por grandes nombres. Concretamente se suman 2 accionistas que catapultan su impacto mediático. Thierry Henry como embajador y Cesc Fábregas, que llega para disfrutar de su última experiencia como futbolista. Naturalmente con tutto il lavoro di Cesc e ultimamente da qualche giorno sappiamo di quello di Varane Società, ha innalzato tantissimo il livello internazionale di prestigio del Como. Thierry Henry viene dalla Premier League, viene da 20 anni di calcio professionistico, forse era uno dei top 3 attaccanti mondiali, quindi la grande influenza penso che ce l'abbia anche lui come immagine, ma forse anche come mentalità, nel senso che chi viene qui a giocare sa che dietro c'è gente come Thierry Henry, quindi forse sente la giusta presione. Cesc no solo viene a retirarse y disfrutar de la vida lujosa de Como, sino que su intención es formarse como entrenador y ser pieza clave del proyecto. Fábregas è l'emblema del cambio di mentalità del calcio Como. Cesc è una persona fantastica, anche alla mano, di una simpatia grande. Firma por 2 temporadas, pero tras terminar la primera ya decide colgar las botas. Empieza entrenando al sub-19, pero tras apenas unos meses destituyen al técnico del primer equipo. Cesc había recuperado la pasión, la ilusión por el juego y sin todavía licencia para entrenar en el primer nivel decide aceptar el reto. Poi dopo ho portato la mentalità, noi non avevamo questa mentalità di gioco aggressiva, questa mentalità di gioco continuamente all'attacco. Non siamo una squadra che viene dalla Serie B e che gioca per difendersi, ma è una squadra che propone il calcio. Questo entusiasma il pubblico, entusiasma tutti e stiamo vedendo in Italia che tutti stanno seguendo il Como ed è una cosa fantastica. El club apostaba por él como el próximo gran entrenador del fútbol europeo y Cesc les devolvió la confianza. Sapevamo che qui su questa panchina c'era un campione del mondo, pluricampione d'Europa, un calciatore super esperto che probabilmente già in campo quando giocava ragionava da allenatore. Quedando segundos en la tabla por detrás del Parma y consiguiendo el acceso directo a la Serie A. Desde la llegada de los nuevos propietarios y en tan solo 5 años, el Como 1907 ha conseguido ascender de cuarta a primera división. È un sogno veramente essere in Serie A perché l'ho frequentata, l'ho vissuta tutta negli anni 80, mai mi sarei aspettato di trovarmi in Serie A. Este es mi primer vídeo largo en YouTube, mi primer vídeo horizontal, así que
os agradecería muchísimo que dejaseis un like y os suscribierais al canal. El Como es el equipo de moda en Europa, no solo por la hazaña de regresar al primer nivel, sino porque este verano ha roto el mercado de fichajes. Y no me refiero a que haya hecho una inversión muy grande, porque al fin y al cabo solo ha gastado 50 millones, pero ha formado una plantilla que mezcla jugadores de experiencia con jóvenes todavía por explotar. Campeones de todo como Pepe Reina, Sergi Roberto, Alberto Moreno, Andrea Belotti, incluso Rafael Varane, che tras lesionarsi si è incorporato al staff. Gli altri giocatori spagnoli che ha portato Cesc sono stati indispensabili per dare esperienza alla squadra. Io parlo specialmente a tutti di Sergi perché lui in campo è fondamentale per la mentalità, per dare quell'esperienza che i suoi ragazzi che gli girano intorno. Sergi Roberto, Reina, Moreno portano l'esperienza, aver giocato grandi partite in grandi competizioni e la trasferiscono ai giovani che invece hanno tanto talento ma giustamente hanno poca esperienza. Todo esto junto a las promesas de Nico Paz, Máximo Perrone o Ali Yassim. En segunda división ya rescató al delantero Patrick Cutrone y ahora Cesc ha decidido construir un gran equipo con todos estos jugadores. Questo fa crescere anche altri giocatori di lingua spagnola come Perrone o Paz in un ambiente ideale dove tutti possono capirsi, dove tutti i compagni possono essere coesi, dove può esserci amicizia non solo all'interno del campo da gioco ma anche fuori. Tras 7 jornadas se encuentra en 14ª posición con 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Hoy se la juega en casa ante uno de sus máximos rivales por la permanencia, el mismo que la temporada pasada le arrebató el primer puesto. Hoy en el estadio Giuseppe Sinigaglia vamos a disfrutar de un Como versus Parma. Bellissimo il fatto che tutta la città quando gioca il Como si colori di blu, tutte le magliette del Como invadono la città, invadono il centro città, quindi è veramente emozionante. Per me il Como significa tanto e sono più di 30 anni che seguo il calcio Como anche nelle serie inferiori, le serie minori. Como per me è la città dove sono nato, cioè per me è vita. Aquí en Italia la zona donde se encuentran los aficionados más apasionados se llama La Curva y es que hace referencia justo a esas gradas de detrás de la portería. Los aficionados del Como son llamados los Lariani y es que este mote agrupa a toda la gente que vive aquí, en el lago de Como. Y ellos son los culpables de los cánticos, tifos y este ambientazo que se vive en el estadio. Ha venido Hugh Grant, Andrew Garfield, actores de Hollywood, pero realmente quien ha impulsado el equipo desde primera hasta cuarta división son los aficionados, son ellos. ¿Qué más da si gana o pierdo? El Como siempre será un equipo que recordaré con un cariño especial. Ha sido el primer club que nos ha abierto las puertas fuera de España y salgo maravillado de la ciudad, el lago, sus aficionados. Este estadio de momento es el más bonito que he visto nunca. Nosotros hemos disfrutado un montonazo con esta vuelta a YouTube. Espero que os haya gustado el vídeo, familia. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! Adiós.